Capítulo 8. El sujeto crítico revolucionario. ¿Quiénes somos nosotros, los que criticamos? En el curso del debate hemos pasado de una primera descripción del nosotros como un compuesto dispar del autor y los lectores de este libro a hablar del nosotros como el sujeto crítico. Pero entonces, ¿quiénes somos nosotros, el sujeto crítico? No somos Dios. No somos un sujeto trascendente, transhistórico, que se sienta a juzgar el curso de la historia. No somos omniscientes. Somos personas cuya subjetividad es parte del barro de la sociedad en que vivimos. Somos moscas atrapadas en una telaraña. ¿Quiénes somos, pues, y cómo podemos criticar? La respuesta más obvia es que nuestra crítica y nuestro grito surgen de nuestra experiencia negativa de la sociedad capitalista, del hecho de que estamos oprimidos, de que somos explotados. Nuestro grito proviene de la experiencia de la diariamente repetida separación entre el hacer y lo hecho, una separación experimentada más intensamente en el proceso de la explotación, pero que impregna cada aspecto de la vida. 2. Nosotros, entonces, somos la clase trabajadora, aquellos que creamos y cuya creación, tanto el objeto creado como el proceso de creación, nos es arrebatada, o no lo somos. La mayor parte de las discusiones sobre la clase trabajadora se basan en la suposición de que las formas fetichizadas están preconstituidas. Se considera que la relación entre el capital y el trabajo, o entre el capitalista y la clase trabajadora, es una relación de subordinación. Sobre esta base, comprender la lucha de clases implica, en primer lugar, definir la clase trabajadora y, en segundo lugar, estudiar si lucha y cómo. Desde este enfoque, la clase trabajadora en cualquiera de las definiciones está definida sobre la base de subordinación al capital. Porque está subordinada al capital, se la define como clase trabajadora. En verdad, solo porque se supone a la clase trabajadora como presubordinada puede llegar a plantearse la cuestión de la definición. La definición simplemente pone cerrojos a un mundo que se supone cerrado. Una vez definida, la clase trabajadora es identificada como un grupo particular de personas. Los socialistas entonces tratan a la clase trabajadora como un concepto positivo y a la identidad de la clase trabajadora como algo apreciado. En tanto, la consolidación de esa identidad es parte de la lucha de clase contra el capital. Existe, por supuesto, el problema de qué hacer con aquellas personas que no caen dentro de las definiciones de clase trabajadora o de clase capitalista. Pero esto se trata por medio de una discusión suplementaria acerca de cómo definir a estas otras personas, si como nuevos pequeños burgueses, como salariat, como clase media o lo que sea. Este proceso de definición o clasificación es la base de infinitas discusiones sobre movimientos de clase y de no clase, sobre lucha de clases y otras formas de lucha, sobre alianzas entre la clase trabajadora y otros grupos, etc. A partir de este enfoque definicional de la clase surgen todo tipo de problemas. En primer lugar está la cuestión de la pertenencia. Nosotros que trabajamos en las universidades, ¿pertenecemos a la clase trabajadora? ¿Pertenecían Marx y Lenin a esa clase? Los rebeldes de Chiapas son parte de la clase trabajadora y las feministas. ¿Pertenecen a esta clase los activistas del movimiento homosexual y la policía? En cada caso existe un concepto de una clase trabajadora predefinida a la que estas personas pueden pertenecer o no. Una segunda consecuencia resultante de definir la clase es la definición de las luchas que se siguen. A partir de la clasificación de las personas implicadas se derivan ciertas conclusiones acerca de las luchas en las cuales ellas están involucradas. Aquellos que definen a los rebeldes zapatistas como no formando parte de la clase trabajadora extraen de allí ciertas conclusiones sobre la naturaleza y las limitaciones del levantamiento. A partir de la definición de la posición de clase de los participantes se sigue una definición de sus luchas. La definición de clase define el antagonismo que quien define percibe o acepta como válido. Esto conduce a un estrechamiento de miras en la percepción del antagonismo social. En algunos casos, por ejemplo, la definición de la clase trabajadora como el proletariado urbano directamente explotado en las fábricas, combinada con la evidencia de la proporción decreciente de la población que cae dentro de esta definición, ha llevado a las personas a la conclusión de que la lucha de clases ya no es relevante para comprender el cambio social. En otros, la definición de la clase trabajadora y por ende de su lucha ha llevado de alguna manera a una incapacidad para relacionarse con el desarrollo de nuevas formas de lucha, el movimiento estudiantil, el feminismo, el ecologismo, etc.
Al definir a la clase trabajadora se constituye a sus integrantes como un ellos. Aun si decimos que somos parte de la clase trabajadora, lo hacemos tomando distancia de nosotros mismos y clasificándonos a nosotros o al grupo al cual pertenecemos, estudiantes, profesores, universitarios, etc. El nosotros gritamos a partir del cual comenzamos se convierte en un ellos luchan. El marco para el enfoque definicional de la clase es la idea de que el capitalismo es un mundo que es, desde una perspectiva de izquierda, resulta claro que no debería ser y que puede ser que no siempre sea, pero por el momento es. Esta perspectiva ciertamente brinda un medio para describir los conflictos que existen entre las dos clases, conflictos sobre salarios, sobre condiciones de trabajo, sobre derechos sindicales, etc. Sin embargo, si el marco es el de un mundo identitario, el de un mundo que es, entonces no hay posibilidad de una perspectiva que trasciende este mundo. O la idea de revolución debe ser abandonada o el elemento trascendente revolucionario debe ser importado bajo la forma de un deus ex machina, habitualmente un partido. Volvemos a la distinción de Lenin entre conciencia sindical y conciencia revolucionaria, con la diferencia de que ahora vemos que la atribución de conciencia sindical a la clase trabajadora se infiere de la perspectiva teórica identitaria que Lenin compartía, más que del mundo que es y no es. Lo que en este caso se ve está más configurado por los anteojos utilizados que por el supuesto objeto en observación. 3. Sin embargo, si no partimos del supuesto del carácter fetichizado de las relaciones sociales, si más bien suponemos que la fetichización es un proceso y que la existencia es inseparable de la constitución, entonces, ¿cómo cambia nuestra visión de la clase? La clase, como el Estado, el dinero o el capital, debe ser entendida como proceso. El capitalismo es la siempre renovada generación de la clase, la siempre renovada clasificación de las personas. Marx puso muy en claro este punto en su discusión acerca de la acumulación en el capital. Decía, el proceso capitalista de producción, considerado en su interdependencia o como proceso de reproducción, pues no sólo produce mercancías, no sólo produce plusvalor, sino que produce y reproduce la relación capitalista misma, por un lado el capitalista, por la otra el asalariado. En otras palabras, la existencia de las clases y su constitución no pueden ser separadas. Decir que las clases existen es decir que están en proceso de ser constituidas. La constitución de la clase puede verse como la separación entre sujeto y objeto. El capitalismo es la separación violenta, cotidianamente repetida del objeto respecto del sujeto. El cotidiano arrebatamiento del objeto creación-producto respecto del sujeto creador-productor. La diaria incautación a la hacedora y al hacedor no sólo de su creación, sino también de su acto de creación, de su creatividad, de su subjetividad, de su humanidad. La violencia de esta separación no sólo es característica del periodo temprano del capitalismo, es la esencia del capitalismo. Para decirlo en otras palabras, la acumulación primitiva no es sólo una característica de un periodo pasado, es central para la existencia del capitalismo. Nota del autor. Lo que Marx llama acumulación primitiva u originaria es de este modo una característica permanente y central del capitalismo, no una fase histórica. Sobre esto véase Banfield, 1988. Fin de la nota del autor. La violencia con la que se lleva a cabo la separación entre sujeto y objeto o la clasificación de la humanidad sugiere que reproducción es una palabra engañosa en la medida en que conjura una imagen de un proceso suavemente repetido, de algo que gira y gira, mientras que la violencia del capitalismo indica que la repetición de la producción de relaciones sociales capitalistas es siempre muy conflictiva. La lucha de clases entonces es la lucha por clasificar y en contra de ser clasificado, al mismo tiempo que es indistinguiblemente la lucha entre las clases constituidas. Discusiones más ortodoxas sobre la lucha de clases tienden a suponer que las clases están preconstituidas, que la clase trabajadora está efectivamente subordinada y tienden a comenzar desde allí el análisis de la lucha de clases. Sin embargo, el conflicto no comienza después de que la subordinación ha sido establecida, después de que las formas fetichizadas de las relaciones sociales han sido constituidas. Se trata más bien de un conflicto acerca de la subordinación de la práctica social, acerca de la fetichización de las relaciones sociales. La lucha de clases no tiene lugar dentro de las formas constituidas de las relaciones sociales capitalistas. Antes bien, la constitución de esas formas es en sí misma lucha de clases.
Toda práctica social es un antagonismo incesante entre la sujeción de la práctica a las formas definidoras, fetichizadas, pervertidas del capitalismo y el intento de vivir en contra y más allá de esas formas. De este modo no se puede admitir la existencia de formas de lucha no clasistas. La lucha de clases es, pues, el incesante antagonismo cotidiano, se lo perciba o no, entre la alienación y la desalienación, entre la definición y la autodefinición, entre la fetichización y la desfetichización. No luchamos como clase trabajadora, luchamos en contra de ser clase trabajadora, en contra de ser clasificados. Nuestra lucha no es la del trabajo alienado, es la lucha contra el trabajo alienado. Nota del autor. Una cita de Marx y Engels, 1985, página 81 al 82, decía: la revolución comunista está dirigida contra el modo anterior de actividad, elimina el trabajo y suprime la dominación de las clases al acabar con las clases mismas, ya que esta revolución es llevada a cabo por la clase a la que la sociedad no considera como tal, no reconoce como clase y que expresa ya de por sí la disolución de todas las clases, nacionalidades, etc., dentro de la actual sociedad. Fin de la nota del autor. La unidad del proceso de clasificación, la unidad de la acumulación del capital, es lo que da unidad a nuestra lucha, no nuestra unidad como miembros de una clase común. Así, por ejemplo, el significado de la lucha zapatista en contra de la clasificación capitalista es lo que le da importancia para la lucha de clases, no la cuestión de si los habitantes indígenas de la selva lacandona son miembros o no de la clase trabajadora. Nada bueno hay en ser miembros de la clase trabajadora, en ser ordenados, comandados, separados de nuestro producto y de nuestro proceso de producción. La lucha no surge del hecho de que somos la clase trabajadora, sino de que somos y no somos clase trabajadora, de que existimos en contra de y más allá de ser clase trabajadora, de que ellos tratan de ordenarnos y comandarnos, pero nosotros no queremos ser ordenados ni comandados, de que ellos tratan de separarnos de nuestro producto y de nuestro producir y de nuestra humanidad y de nosotros mismos y de que nosotros no queremos ser separados. En este sentido, la identidad de la clase trabajadora no es algo bueno que deba atesorarse, sino algo, entre comillas, malo, al que debe ser combatido, algo que es combatido, algo que está constantemente cuestionado, o más bien, la identidad de la clase trabajadora debería verse como una no identidad, la comunión de la lucha por no ser clase trabajadora. Somos y no somos la clase trabajadora, ya seamos profesores universitarios u obreros en una fábrica automotriz. Decir que la clase debería entenderse como clasificación significa que la lucha de clases, la lucha por clasificarnos y nuestra lucha en contra de ser clasificados es algo que nos atraviesa individual y colectivamente. Solo si estuviéramos completamente clasificados podríamos decir sin contradicción, nosotros somos la clase trabajadora, pero entonces la lucha de clases sería imposible. Participamos en la lucha de clases de ambos lados. Nos clasificamos en la medida en que producimos capital, en la medida en que respetamos el dinero, en la medida en que participamos por medio de nuestra práctica, nuestra teoría, nuestro lenguaje, nuestro definir la clase trabajadora, en la separación entre el sujeto y el objeto. Simultáneamente luchamos en contra de nuestra clasificación en la medida en que somos humanos. Existimos en contra de, en y más allá del capital, y en contra de, en y más allá de nosotros mismos. La humanidad tal como existe es esquizoide, volcánica. Todos estamos destrozados por el antagonismo de clase. ¿Significa esto que las distinciones de clase pueden reducirse a una afirmación general acerca del carácter esquizoide de la humanidad? No. No, porque claramente existen diferencias en la manera en que el antagonismo de clase nos atraviesa. Diferencias en el grado en que nos es posible reprimir ese antagonismo. Para aquellos que se benefician materialmente con el proceso de clasificación o acumulación, es relativamente fácil reprimir todo lo que apunte en contra o más allá de ella, vivir dentro de los límites del fetichismo. Es en aquellos cuyas vidas están trastornadas por la acumulación, los indígenas de Chiapas, los profesores universitarios, los mineros del carbón, casi todo el mundo, en quienes el elemento de contrariedad estará mucho más presente. Es en aquellos que son más brutalmente desubjetivizados, ya sea por medio del embrutecimiento de la repetición infinita en empleos sin sentido o por medio de la pobreza que excluye todo lo que no sea la pelea por la supervivencia, en quienes la tensión de la contrariedad estará más estrechamente enroscada.
Sigue siendo cierto, sin embargo, que nadie existe puramente en contra o en contra y más allá. Todos participamos en la separación entre sujeto y objeto en la clasificación de los humanos. Nota del autor. Por lo tanto, los conceptos de composición, descomposición y recomposición de clase no deberían comprenderse como la posición cambiante de grupos diferentes, sino como la configuración cambiante del antagonismo que nos atraviesa a todos, el antagonismo entre fetichización y la antifetichización, entre la clasificación y la anticlasificación. Esto se discutirá más adelante en el capítulo 9. Fin de la nota del autor. Solo en la medida en que somos y no somos la clase trabajadora se vuelve concebible la revolución como la autoemancipación de la clase trabajadora. La clase trabajadora no puede emanciparse a sí misma en tanto que es clase trabajadora, tan solo en cuanto no somos la clase trabajadora es que puede plantearse la cuestión de la emancipación. Y sin embargo, solo en cuanto somos la clase trabajadora, sujetos arrancados de sus sujetos, es que surge la necesidad de la emancipación. Volvemos al resultado contradictorio ya establecido. Nosotros, el sujeto crítico, somos y no somos la clase trabajadora. La conclusión alcanzada es un sinsentido únicamente para el pensamiento identitario. Solo si pensamos que es y no es son mutuamente excluyentes. La contradicción entre es y no es una contradicción lógica, sino real. Señala el hecho de que realmente estamos y no estamos reificados, de que realmente estamos y no estamos identificados, de que realmente estamos y no estamos clasificados, de que realmente estamos y no estamos desubjetivizados. En resumen, de que realmente somos y no somos. Solamente si entendemos nuestra subjetividad como una subjetividad dividida y nuestro ser como un ser dividido, podemos dar sentido a nuestro grito, a nuestra crítica. El concepto de fetichismo, como hemos visto, es incompatible con una creencia en el sujeto inocente. El poder sobre nos penetra, volviéndonos en contra de nosotros mismos. La clase trabajadora no se encuentra fuera del capital, por el contrario, es el capital el que la define, nos define como clase trabajadora. El trabajo se opone al capital, pero se trata de una oposición interna, solo en la medida en que el trabajo es algo más que trabajo alienado y el trabajador es más que un vendedor de fuerza de trabajo puede siquiera plantearse la cuestión de la revolución. El concepto de fetichismo implica inevitablemente que estamos autodivididos, que estamos divididos en contra de nosotros mismos. La clase anticlase trabajadora, antitrabajadora, está autodividida, oprimida y sin embargo existiendo no solo en sí, no también en contra y más allá de esa opresión, y no solo en contra y más allá de, sino también en esta opresión. La lucha entre el fetichismo y el antifetichismo existe dentro de todos nosotros, colectiva e individualmente. No puede haber, por consiguiente, una vanguardia no fetichizada que conduzca a las masas fetichizadas. En virtud del hecho de vivir en una sociedad antagónica, todos estamos tanto fetichizados como en lucha contra ese fetichismo. Estamos autodivididos, autoalienados, somos esquizoides. Nosotros los que gritamos somos también nosotros los que consentimos, nosotros los que luchamos por la reunificación de sujeto y objeto somos también los que producimos su separación. En lugar de mirar al héroe con verdadera conciencia de clase, un concepto de revolución debe partir de las confusiones y contradicciones que nos despedazan a todos. Esto es totalmente coherente con el enfoque de Marx. Su comprensión del capitalismo no estaba basada en el antagonismo entre dos grupos de personas, sino en el antagonismo en la manera en que se organiza la práctica social humana. Nota del autor. Queda muy claro a partir del capítulo incompleto sobre la clase, el capítulo 52 del volumen 3 de El Capital, e incluso de El Capital en su conjunto, que Marx rechazaba la idea de clase como un grupo definible de personas. Fin de la nota del autor. La existencia en la sociedad capitalista es una existencia conflictiva, una existencia antagónica. Aunque este antagonismo aparece como una vasta multiplicidad de conflictos, hemos sostenido, y esto fue argumentado por Marx, que la clave para comprender ese antagonismo y su desarrollo es el hecho de que la sociedad actual se construye sobre un antagonismo en el modo en que se organiza el carácter distintivo de la humanidad, es decir, el hacer. En la sociedad capitalista el hacer es vuelto en contra de sí mismo, es alienado de sí mismo, perdemos el control sobre nuestra actividad creativa.
Esta negación de la creatividad humana tiene lugar por medio de la sujeción de la actividad humana al mercado. Esta sujeción al mercado a su vez tiene lugar completamente cuando la capacidad de trabajar de manera creativa, la fuerza de trabajo, se vuelve una mercancía a ser vendida en el mercado a aquellos que tienen el capital para comprarla. El antagonismo entre la creatividad humana y su negación pasa de este modo a centrarse en el antagonismo entre aquellos que tienen que vender su creatividad y aquellos que se la apropian y la explotan, y al hacerlo transforman esa creatividad en trabajo alienado. En resumen, puede decirse que el antagonismo entre la creatividad y su negación es el conflicto entre trabajo y capital, pero este conflicto, como Marx dejó en claro, no se da entre dos fuerzas externas, sino que es un conflicto interno entre el hacer, la creatividad humana y el hacer alienado. De este modo, el antagonismo social no es en primer lugar un conflicto entre dos grupos de personas, es un conflicto entre la práctica social creativa y su negación, o en otras palabras, entre la humanidad y su negación, entre la trascendencia de los límites creación y la imposición de los límites definición. El conflicto no tiene lugar luego de que se ha establecido la subordinación, luego de que las formas fetichizadas de las relaciones sociales se han constituido. Se trata más bien de un conflicto acerca de la subordinación de la práctica social, acerca de la fetichización de las relaciones sociales. Toda práctica social es un antagonismo incesante entre la sujeción de la práctica a las formas definidoras, fetichizadas y pervertidas del capitalismo y el intento de vivir en contra y más allá de esas formas. La lucha de clases es un conflicto que impregna toda la existencia humana. Todos existimos dentro de ese conflicto, así como el conflicto existe dentro de todos nosotros. Es un antagonismo polar del que no podemos escapar. No pertenecemos a una clase o a otra, más bien el antagonismo de las clases existe en nosotros, despedazándonos. El antagonismo, la división de clases, nos atraviesa a todos. No obstante, claramente lo hace en sentidos muy diversos. Algunos, una minoría muy pequeña, participan directamente en y o se benefician directamente de la apropiación y la explotación del trabajo de otros. Otros, la gran mayoría de nosotros, somos directa o indirectamente los objetos de esa apropiación y explotación. La naturaleza polar del antagonismo se refleja así en una polarización de dos clases, pero el antagonismo es anterior a y no consecutivo a las clases. Las clases se constituyen por medio del antagonismo. Nota del autor. Así para Marx los capitalistas son la personificación del capital, como señala repetidamente en El Capital. En su trabajo el proletariado también aparece primero no como un grupo definible, sino como el polo de una relación antagónica, una clase que es la pérdida total del hombre y que por tanto solo puede ganarse a sí misma mediante la recuperación total del hombre. Marx y Engels, 1958, página 14. Fin de la nota del autor. 4. ¿Qué hay de los trabajadores en las fábricas del proletariado industrial? ¿No son acaso centrales para el concepto de lucha de clase? ¿No es central el trabajo para la comprensión total del antagonismo de la sociedad capitalista? El lugar central de la separación del hacer y lo hecho es la producción. La producción de la mercancía es la producción de la separación de objeto y sujeto. La producción capitalista es la producción de plusvalía por parte de los trabajadores, un excedente que, aunque producido por los trabajadores, es apropiado por el capitalista. Al producir un excedente como plusvalía, los trabajadores están produciendo su propia separación respecto del objeto producido. Están, en otras palabras, produciendo clases, produciendo su propia clasificación como trabajo asalariado. Marx decía, ¿el obrero de una fábrica algodonera solo produce géneros de algodón? No, produce capital, produce valores que sirven de nuevo para que se pueda disponer de su trabajo y por medio del mismo crear nuevos valores. Fin de la cita. En la producción, entonces, cuando la trabajadora y el trabajador producen un objeto, producen al mismo tiempo su propia alienación respecto de tal objeto, y de ese modo se producen a sí mismos como trabajadores asalariados, como sujetos desubjetivados. La producción capitalista implica la separación siempre renovada de sujeto y objeto, implica también la siempre renovada reunión de sujeto y objeto, pero en tanto sujeto y objeto alienados. La relación entre sujeto y objeto es desquiciada, con el valor como su desquicio. La categoría de valor reviste ambos sentidos.
Por un lado, el hecho de que el valor es el producto del trabajo abstracto señala la absoluta dependencia del capital respecto del trabajo y su abstracción. Por otro lado, el valor conceptualiza la separación de la mercancía respecto del trabajo, el hecho de que ésta adquiere una existencia autónoma totalmente independiente del productor. El valor entonces es el proceso de subordinación de la fuerza de la trabajadora y el trabajador a la dominación de su producto autonomizado. Pero la separación de estos trabajadores respecto de los medios de producción es solo una parte, aunque una parte central, de una separación más general entre sujeto y objeto, un distanciamiento más general de las personas respecto de la posibilidad de determinar su propia actividad. La idea de la separación entre estos trabajadores y los medios de producción conduce nuestra mente hacia un tipo particular de actividad creativa, pero de hecho esta misma distinción entre producción y hacer en general es parte de la fragmentación del hacer que resulta de la separación entre el hacer y lo hecho. El hecho de que la desubjetivación del sujeto aparezca simplemente como la separación de los trabajadores respecto de los medios de producción ya es una expresión de la fetichización de las relaciones sociales. La separación del trabajador respecto de los medios de producción en el sentido clásico es parte de un proceso más general de desubjetivación del sujeto. Una abstracción más general del trabajo genera esa desubjetivación y está sustentada por ella. De aquí que la producción de valor, la producción de plusvalor, es decir, la explotación, no puede ser el punto de partida del análisis de la lucha de clases, simplemente porque la explotación implica una lucha, lógicamente previa por convertir la creatividad en trabajo alienado, por definir ciertas actividades como productoras de valor. La explotación no es sólo la explotación del trabajo alienado, sino la transformación simultánea del hacer en trabajo alienado, la desubjetivación simultánea del sujeto, la deshumanización de la humanidad. Esto no quiere decir que la creatividad, el sujeto, la humanidad existan en alguna esfera pura esperando ser metamorfoseados en sus formas capitalistas. La forma capitalista, el trabajo alienado, es el modo de existencia del hacer, creatividad, subjetividad, humanidad, pero ese modo de existencia es contradictorio. Decir que el hacer existe como trabajo alienado significa que existe también como antitrabajo alienado. Decir que la humanidad existe como subordinación significa que también existe como insubordinación. La producción de la clase es la supresión y reproducción de la insubordinación. La explotación es la supresión y reproducción de la creatividad insubordinada. La supresión de la creatividad no solo tiene lugar en el proceso de producción, como se entiende habitualmente, sino en la separación total del hacer y lo hecho que constituye la sociedad capitalista. De este modo el trabajo alienado produce la clase, pero el trabajo alienado presupone una clasificación previa. De manera similar, la producción es la esfera de la constitución de clase, pero la existencia de una esfera de la producción, que es la separación de la producción respecto del hacer humano en general, también presupone una previa clasificación. La respuesta a nuestra pregunta sobre la centralidad del trabajo es entonces, seguramente que lo central no es el trabajo alienado, sino el hacer, que existe en contra y más allá del trabajo alienado. Comenzar críticamente a partir del trabajo alienado es encerrarse uno mismo desde el principio dentro de un mundo fetichizado, de modo tal que cualquier proyección de un mundo alternativo debe aparecer como una pura quimera, como algo traído desde afuera. Comenzar a partir del trabajo alienado es reducir el propio concepto de lucha de clases, excluir de la vista todo el mundo de práctica antagónica que entra en la constitución del hacer como trabajo alienado. Pero aun si uno adopta el concepto amplio de lucha de clases aquí propuesto, ¿no existe acaso un cierto sentido en el que la producción de plusvalía sea central? ¿Un cierto sentido en el que las luchas alrededor de la producción sean el núcleo de la lucha por la emancipación? ¿Podría quizás existir un argumento para establecer tal jerarquía si pudiese demostrarse que los productores directos de plusvalía desempeñan un papel particular en el ataque contra el capital? A veces se argumenta que existen secciones clave de los trabajadores que son capaces de infligir un daño particular al capital, como por ejemplo las trabajadoras y los trabajadores de las grandes fábricas o del sector del transporte. Estos trabajadores son capaces de imponer con particularidad claridad la dependencia del capital con respecto al trabajo alienado.
Sin embargo, tales grupos de trabajadores no son necesariamente productores directos de plusvalía. Los bancarios, por ejemplo, y el impacto del levantamiento zapatista sobre el capital por medio de la devaluación del peso mexicano y la convulsión financiera mundial de 1994 a 1995, por ejemplo, deja en claro que la capacidad para interrumpir la acumulación del capital no depende necesariamente del lugar que se ocupa en el proceso de producción. 5. No es posible definir el sujeto crítico revolucionario porque es indefinible. El sujeto crítico revolucionario no es un quién definido, sino un qué indefinido, indefinible y antidefinicional. La definición implica subordinación. Solo es posible definir un sujeto sobre la base de una subordinación supuesta. La definición de un sujeto crítico revolucionario es una imposibilidad, puesto que crítico revolucionario significa que el sujeto no está subordinado, está en rebeldía contra la subordinación. Un enfoque que no comience a partir de la subordinación sino de la lucha es necesariamente antidefinicional. La insubordinación es de manera inevitable un movimiento en contra de la definición, un desbordamiento. Nota del autor. Blake en Proverbios del Infierno, 1998 decía: la cisterna contiene, la fuente rebosa. Fin de la cita. Nosotros somos una fuente, no una cisterna. Fin de la nota del autor. Una negación, un rechazo, un grito. No hay razón para restringir el grito a un grupo limitado de personas. Sin embargo, el grito es un grito en contra. Cuanto más fuerte la represión, más fuerte el grito. Constantemente cambiante, cualquier intento de definir el grito es inmediatamente superado por la forma cambiante del grito mismo. Nuestro punto de partida y constante punto de retorno es nuestro grito. Aquí es donde debe comenzar la cuestión del sujeto crítico revolucionario. El grito no es un grito en abstracto, es un grito en contra de la opresión, en contra de la explotación, en contra de la deshumanización. Es un grito en contra que existe en todos nosotros en la medida en que todos estamos oprimidos por el capitalismo, pero la intensidad y la fuerza del grito en contra depende de la intensidad y la fuerza de aquello en contra de lo que se grita. Nota del autor. Es en este sentido que Marx introduce la figura de los proletarios como aquellos cuyas condiciones de existencia los convierte en la absoluta negación del capitalismo, porque el capitalismo es la absoluta negación de ellos. Decía: cuando el proletariado proclama la disolución del orden universal anterior, no hace más que pregonar el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución de hecho de ese orden universal. Marx y Engels, 1958, página 15. Fin de la nota del autor. El grito no es el grito de algunos, pero no de otros, es el grito de todos, con diferentes grados de intensidad. El grito en contra es en primer lugar negativo, es un rechazo, una negación de la subordinación, es el grito de la insubordinación, el murmullo de la no subordinación. La insubordinación es una parte central de la experiencia cotidiana, desde la desobediencia de los niños hasta la maldición del reloj despertador que nos dice que nos levantemos y vayamos a trabajar, hasta todas las formas de ausentismo, de sabotaje y de la simulación en el trabajo, hasta la rebelión abierta como en el grito abierto y organizado del 11, ya basta. Aún en las sociedades aparentemente más disciplinadas y subordinadas, la insubordinación nunca está ausente, siempre está ahí, siempre presente como una oculta cultura de la resistencia. Con frecuencia nuestro grito es silencioso, es el desangrarse interno de volcanes sofocados, en palabras de Johnson. A lo sumo, el grito de la insubordinación se escucha como un tenue murmullo de descontento, como un ruido sordo de no subordinación. La no subordinación es la lucha simple y no espectacular por configurar la propia vida. Es la oposición de las personas a renunciar a los placeres simples de la vida, su resistencia a volverse máquinas, la determinación de fraguar y mantener algún grado de poder hacer. Este tipo de no subordinación no es necesariamente abierto o una oposición consciente, pero se mantiene como un obstáculo poderoso a la expansión e intensificación voraces del poder sobre que la existencia del capital supone. El grito de insubordinación es el grito de la no identidad. Ustedes son, nos dice permanentemente el capital,
clasificándonos, definiéndonos, negando nuestra subjetividad, excluyendo todo futuro que no sea una prolongación del presente indicativo. Nosotros no somos, respondemos. El mundo es así, dice el capital. No es así, respondemos. No necesitamos ser explícitos. Nuestra existencia misma es negación, negación en su mayor sencillez y oscuridad. No un a nosotros no nos gusta esto o aquello, sino simplemente un nosotros no somos, nosotros negamos, rebasamos los límites de cualquier concepto. Parece que somos, pero no somos. Esa, en su aspecto más fundamental, es la fuerza impulsora de la esperanza, la fuerza que corroe y transforma lo que es. Somos la fuerza de la no identidad que existe bajo el aspecto fetichizado de la identidad. En palabras de Adorno, la contradicción es lo no idéntico bajo el aspecto de la identidad. Adorno, 1986. ¿Qué es aquello que está en el núcleo de la teoría rebelde? ¿Cuál es la sustancia de la esperanza? La clase trabajadora, dicen algunos, podemos verla, podemos estudiarla, podemos organizarla. Esa es la sustancia de la esperanza. Aquí es donde podemos comenzar a trabajar políticamente. Llama a la clase trabajadora, respondemos nosotros, pero no podemos verla, estudiarla u organizarla, pues la clase trabajadora como clase revolucionaria no es la no identidad. Parece una respuesta vacía. Nuestro entrenamiento nos dice que busquemos una fuerza positiva como sustancia de la esperanza, pero lo que hemos encontrado es más bien el oscuro vacío de Fichte, la no identidad, un Dios que no dice soy el que soy, sino no somos lo que somos y somos lo que no somos. Eso es lo que resulta molesto en todo este argumento. Queremos una fuerza positiva a la que aferrarnos y todo lo que parece ofrecer es el vacío negativo de la no identidad. No hay ninguna fuerza positiva a la que aferrarse, ninguna seguridad, ninguna garantía. Todas las fuerzas positivas son quimeras que se desintegran cuando las tocamos. Nuestro Dios es el único Dios, nosotros mismos. Nosotros somos el sol alrededor del cual gira el mundo, el único Dios, un Dios de la negación. Somos Mefistófeles, el espíritu que siempre niega. Nota del autor. En la obra de Fausto de Goethe, Mefistófeles se describe a sí mismo frente a Fausto diciendo Der Geist des Stich verneint. Página 40. Camus, 1971, en la página 17 dice: el hombre es la única criatura que se rehúsa a ser lo que es. Fin de la nota del autor. Aquí todavía hay un problema. El hecho de que el grito sea un grito en contra significa que nunca puede ser un grito puro. Siempre está viciado de aquello contra lo que grita. La negación siempre implica una subsunción de lo negado. Eso puede verse en cualquier lucha contra el poder. Una respuesta al poder solo negativa reproduce el poder dentro de sí misma simplemente porque reproduce de manera negativa los términos en los que el poder ha planteado el conflicto. El dragón que asoma su cabeza para amenazarnos en casi todos los párrafos de este libro irrumpe otra vez. Parecemos estar atrapados en un círculo infinitamente recurrente. Existe efectivamente una infinitud en la negación, pero no es la de un círculo, es más bien la infinidad de la lucha por el comunismo. Aun cuando se creen las condiciones para una sociedad libre del poder, siempre será necesario luchar contra el recrudecimiento del poder sobre. No puede haber ninguna dialéctica positiva, ninguna síntesis final en la cual se resuelvan todas las contradicciones. Si ha de comprenderse el capitalismo como un proceso en lugar de como un estado, incluso cuando el potencial humano está tan obstaculizado, cuanto más cierto deberá ser esto para una sociedad en la que el poder esté liberado. Pero hay más para decir sobre esto. No estamos atrapados en un círculo infinitamente recurrente simplemente porque nuestra existencia no es recurrente o circular. Nuestro grito contra es un grito contra la opresión, y en este sentido es configurado por la opresión, pero hay más que eso, pues el grito contra la opresión es un grito contra la negación de nosotros mismos, de nuestra humanidad, de nuestro poder crear. La no identidad es el núcleo de nuestro grito, pero decir no somos no es solo un oscuro vacío. Negar la eseidad es afirmar el devenir, el movimiento, la creación, la emancipación del poder hacer. Nosotros no somos, devenimos.
El nosotros no somos se torna por lo tanto en no somos todavía, pero solo si no se entiende el todavía no como un futuro cierto o como un seguro regreso a casa, sino como una posibilidad, como un devenir sin garantías, sin seguridad. Si todavía no somos, entonces nuestro no ser todavía ya existe como proyecto, como desbordamiento, como empuje hacia más allá. Se rompe el reino del presente del indicativo positivo y se ve el mundo como lleno de un subjuntivo negativo en el que se disuelve la distinción entre presente y futuro. La existencia humana no es sólo una existencia de la negación, sino una existencia de no ser todavía en la que la negación por ser negación de la negación de nuestra humanidad es al mismo tiempo una proyección hacia esa humanidad. No una humanidad perdida, tampoco una humanidad existente, sino una humanidad a ser creada. Este todavía no solo puede verse en la militancia política abierta, sino en las luchas de la vida cotidiana, en nuestros sueños, en nuestros proyectos contra la negación de nuestros proyectos, en nuestras fantasías, desde los más simples sueños de placer hasta las creaciones artísticas más rupturistas. El todavía no es un constante impulso en contra de una realidad deseificada, la revuelta del principio del placer reprimido contra el principio de realidad. El todavía no es la lucha por descongestionar el tiempo, por emancipar el poder hacer. ¿Es nuestro grito de no identidad simplemente una afirmación de humanismo? ¿Es el oscuro vacío de la no identidad simplemente una afirmación de la naturaleza humana? El problema con el humanismo no es que tenga un concepto de humanidad, sino que los humanistas habitualmente piensan la humanidad de manera positiva, como algo ya existente en lugar de empezar a partir de la comprensión de que la humanidad solo existe en la forma de ser negada, como un sueño, como una lucha, como la negación de la inhumanidad. Si en nuestro argumento subyace un concepto de humanidad, es el de una humanidad como negación negada, como poder hacer encadenado. Luchar por la humanidad es luchar por la liberación de la negación, por la emancipación del potencial. El movimiento del poder hacer, la lucha por emancipar el potencial humano, es el que brinda la perspectiva de la ruptura del círculo de la dominación. Solo por medio de la práctica de la emancipación del poder hacer, puede superarse el poder sobre. El trabajo entonces sigue siendo central para cualquier discusión de la revolución, pero solamente si se comprende que el punto de partida no es el trabajo alienado, el trabajo fetichizado, sino más bien el trabajo como hacer, como creatividad o poder hacer, que existe como pero también contra y más allá del trabajo alienado. A menos que se entienda el trabajo en ese sentido, la trascendencia es una imposibilidad, salvo por la intervención divina de una fuerza externa. El grito contra y el movimiento del poder hacer, los dos ejes de este libro, están inextricablemente entrelazados. En el proceso de luchar contra se forman relaciones que no son la imagen especular de las relaciones de poder contra las que se dirige la lucha, relaciones de compañerismo, de solidaridad, de amor, relaciones que prefiguran el tipo de sociedad por el que estamos luchando. De la misma manera, el intento de desarrollar el potencial humano, de emancipar el poder hacer, es siempre una lucha contra, puesto que debe entrar en conflicto abierto o encubierto con la constante expansión del poder sobre, que es el capital. El grito contra y la lucha por la emancipación no pueden estar separados, aun cuando los que luchan no sean conscientes del vínculo. Las luchas más liberadoras, no obstante, son seguramente aquellas en las que ambos están ligados de manera consciente, como aquellas que son conscientemente prefigurativas, en las que la lucha no apunta en su forma a reproducir las estructuras y las prácticas de aquello contra lo que se lucha, sino más bien a crear el tipo de relaciones sociales deseadas. A la unidad del grito contra y del poder hacer podemos llamarla dignidad, siguiendo el lenguaje del levantamiento zapatista. Nota del autor. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994, decía: entonces ese dolor que nos unía nos hizo hablar, y reconocimos que en nuestras palabras había verdad. Supimos que no sólo la pena y el dolor habitaban nuestra lengua, reconocimos que todavía hay esperanza en nuestros corazones. Hablamos con nosotros, miramos hacia adentro nuestro y miramos nuestra historia. Vimos a nuestros más antiguos ancestros sufrir y luchar, vimos a nuestros abuelos luchar, vimos a nuestros padres con furia en sus manos,
Vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hacía vivir, lo que hacía que nuestro paso se elevara por encima de las plantas y los animales, lo que hacía que la piedra estuviera debajo de nuestros pies, y vimos, hermanos, que todo lo que teníamos era la dignidad, y vimos que era grande la vergüenza de haberlo olvidado, y vimos que la dignidad era buena para que los hombres fueran otra vez hombres, y volvió la dignidad a habitar en nuestros corazones, y fuimos nuevos otra vez, y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos otra vez y nos llamaron otra vez a la dignidad, a la lucha. Palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El concepto autonomista de autovalorización es quizás el que en la tradición marxista se aproxima más a un concepto que expresa positivamente la lucha contra y más allá del capital, pero el término es torpe y un poco oscuro. Con respecto a la autovalorización, véase Kleber, 1992. Fin de la nota del autor. La dignidad es el rechazo a aceptar la humillación, la opresión, la explotación, la deshumanización. Es un rechazo que niega la negación de la humanidad, un rechazo imbuido por consiguiente del proyecto de la humanidad actualmente negada. Esto significa una política que proyecta en tanto rechaza y rechaza en tanto proyecta. Una política imbuida del sueño de crear un mundo de respeto mutuo y de dignidad, imbuida del conocimiento de que este sueño implica la destrucción del capitalismo y de todo lo que nos deshumaniza o deshubjetiva.